Vamos a explicar ahora el tema referente a los flujos migratorios. Llamamos migraciones a los desplazamientos de la población que conlleva un cambio de residencia. Utilizamos el término emigración para referirnos al traslado de poblaciones de un sitio a otro. La persona que deja su lugar de residencia es un emigrante. Por el contrario, empleamos el término inmigración para referirnos a la llegada de la población procedente de otro territorio. Vamos a explicar los desplazamientos de la población. Una de las características es que la población no permanece estática, sino que se va moviendo constantemente. El primer tipo de migración es la de la movilidad habitual. Es aquella que es repetitiva y cíclica, en la que se deben movilizar diariamente por el trabajo, por la rutina, etc. Las migraciones interiores suponen, a diferencia de la movilidad habitual, desplazamientos definitivos o de larga duración, aunque sin salir del país de origen. Constituyen un mecanismo de redistribución interna de la población y suelen tener su origen en el proceso de urbanización. La emigración del campo a la ciudad o los llamados éxodos rurales son un ejemplo de este tipo de migración. Vamos a explicar en primer lugar las causas y tipos de migración. Las causas que llevan a las personas a emigrar son muy diversas. La mayoría de las migraciones se deben básicamente a razones económicas. Otras personas emigran por causas políticas, pues huyen de guerras, persecuciones, y en un tercer término es un fenómeno natural. Quiere decir que a raíz de un terremoto, de una inundación, pueden impulsar a quienes lo han perdido todo a iniciar una nueva vida en otro lugar. Tenemos acá los efectos de las migraciones. Uno de los efectos es la influencia sobre la estructura de las edades de la población receptora, que rejuvenece, y la emisora, que envejece. Otro problema que se plantea en las grandes ciudades receptoras de población es el déficit de servicio, porque comienzan las ciudades a superpoblarse, que puede alcanzar grandes proporciones y en áreas tan fundamentales, sobre todo como salud, educación, transporte, etc. También existen migraciones internacionales, que son los movimientos de la población que cruzan las fronteras de un país con el propósito de habitar en otro, por diversas causas, por diversos orígenes, básicamente ligados a problemas económicos, políticos o flujos comerciales. La política y las migraciones. Vamos a explicar un poquito sobre los tipos de migraciones. Son de carácter o naturaleza, según el carácter o la naturaleza. Pueden ser forzadas o voluntarias. Por ejemplo, en la época en que se trasladaban los esclavos africanos a América, estamos hablando del siglo XVI al siglo XIX. Luego, otro tipo de migración según el tiempo que dure. Puede ser por estudios, por trabajo o definitivos, si la persona ya no desea volver a su lugar de origen. Según el espacio en el que se produce. Pueden ser interiores o exteriores, nacionales y exteriores internacionales. Vamos a ver acá la política y las migraciones. Ya lo hemos explicado, cuando son forzadas, cuando son voluntarias, por diversos motivos. Ya hemos visto por qué migran las personas a otro lugar. La población, los lugares que reúnen algunas de las condiciones antes mencionadas, se convierten pues
en lugares de atracción, donde ofrecen un mejor nivel de vida, condiciones climáticas, de relieve, económicas, etc. El éxodo del campo a la ciudad. El Perú experimentó un aumento de superpoblación, sobre todo hacia la capital. A partir de 1930 se inicia el incremento de la población. En nuestro país la población campesina atravesaba una situación difícil, ya que la propiedad de la tierra se concentraba en solamente grandes hacendados y los derechos no siempre eran respetados. Muchos campesinos migraron a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, de bienestar, etc. Las principales ciudades que acogieron esas migraciones fueron Lima, Arequipa, Cusco. ¿Qué sucede con los migrantes? La población puede crecer o disminuir como consecuencia de estas migraciones. La incorporación de los migrantes a una nueva realidad puede ser lenta y difícil. No es fácil adaptarse a una situación nueva, a una realidad nueva. Tipo de migraciones: movilidad habitual, movilidad interna, migración externa. Comprende los desplazamientos de las poblaciones de un país a otro. Polos de atracción y áreas de expulsión. Los polos de atracción son zonas cuyas características pues atraen los flujos migratorios, ¿no? Sobre todo ofrecen buenas condiciones de vida. Las áreas de expulsión son aquellas que resultan lo contrario, que la gente tienda a salir de esas zonas. Por ejemplo, las zonas de conflictos, las zonas que no ofrecen condiciones necesarias para satisfacer las necesidades, por lo menos básicas, generan riesgos que la población prefiere evitar. Finalmente, factores que motivan la migración. Condiciones físicas, estamos hablando de relieve, clima, recursos, tierras, la variedad de las ocupaciones en cuanto a la parte laboral. Luego tenemos las oportunidades de educación, como es que la gente de provincia viene a las ciudades, a la capital, por querer tener mejores oportunidades, ¿no? Las condiciones de seguridad, que también son muy importantes. Luego tenemos las condiciones sociales favorables para una convivencia, tales como la tolerancia de credos e ideologías, como el Perú, que existe libertad de culto.